Y me gustaría que me acompañarais a Romanos 11, capítulo 11. Muy bien, y voy a repasar lo que vamos hasta aquí. ¿Cuándo se acuerdan del ejemplo que pusimos? Romanos es una mano. Muy bien, y vimos que había, aparte de la introducción y la conclusión, está la parte de condenación. Vimos que todos estamos bajo el juicio de Dios, todos hemos sido pecadores, no hay justo ni uno, por eso todos estamos condenados. Y eso nos lleva a una necesidad de que necesitamos un Salvador. ¿Bien? Y entonces a partir de Romanos 3:21 empezaba la justificación. Y qué bueno es que Cristo vino a justificarnos, a declararnos justos ante Él. Y cuando esto ocurre y hay una nueva vida y ya somos justos delante de Dios, empieza un proceso que hemos visto desde Romanos 6 al 8, proceso de santificación, es decir, empezamos a parecernos cada vez más a Jesús, a crecer en la fe, a avanzar en nuestra transformación hacia lo que Dios quiere. Y ahora estamos en un poquito lo más denso, lo más complicado de entender, que es la justicia aplicada, es decir, cómo Dios lo ha hecho, qué ha ocurrido. Y hemos visto varias cositas aquí, porque Pablo llega a declarar que ninguna condenación hay a aquellos que están en Cristo Jesús. Y entonces tiene que explicarlo, porque claro, ha ocurrido algo, y es que había un pacto con Israel. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Qué pasó? ¿Fue que falló Dios? Y esta fue la pregunta que vimos en el capítulo 9. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Y dice, de ninguna manera, no. Y explica que Dios es soberano, como Dios eligió, y que no es por la sangre, sino por el creer, por la fe en la palabra de Dios. Luego vimos en el 10, ¿por qué Israel no ha alcanzado esta justicia? Y justamente es por esto, porque la buscó por medio de las obras. Ellos se centraron en querer hacer, en querer cumplir. Y eso no es la manera, es por medio de la fe. ¿Hasta aquí se acordáis? Estoy repasando antes de empezar. Y esto dio lugar, hace 2 semanas, a hablar sobre varios temas. Hablamos un poquito sobre gracia y obras, hablamos un poquito sobre la salvación se pierde, no se pierde, sobre la predestinación, lo eligió Dios, lo elegimos nosotros. Y quiero matizar aquí una cosita y simplemente ya con esto entro al capítulo 11. No se trata tanto de qué teoría vamos a seguir, se trata de evitar aquellas cosas que sí que no son bíblicas. Y lo que sí o sí dice la Biblia es que tú y yo podemos tener seguridad de la salvación, sí o sí. Tú puedes estar seguro de que eres salvo, nadie de aquí se lo cree, pero estás seguro de que eres salvo. Si tú vas a la Biblia puedes tener seguridad, la salvación no se te puede escapar, está escondida en Cristo y tenemos esa seguridad. Ahora, tampoco podemos vivir despreciando la gracia de Dios, es decir, voy a vivir como me dé la gana, voy a hacer lo que quiera sin tener en cuenta la palabra de Dios. Así que ni un extremo ni otro. Gracia o obras. Está claro que somos salvos por gracia, es decir, regalo de Dios. Ninguno de nosotros nos podemos jactar, y vamos a ver un poquito más de esto hoy. Nadie podemos mirar a otro por encima del hombro diciendo, yo es que me lo he ganado. Porque ninguno nos lo hemos ganado. Ahora, esa transformación, esa gracia cuando se entiende, me va a llevar a vivir de una manera que agrada a Dios. ¿Cómo se va a ver la fe? Como decía Santiago, por medio de las obras. Pero estas obras solo tendrán sentido si nacen de un corazón transformado por Dios. Si no, pura religiosidad, puro hacer, sin sentido. Y la predestinación, sí, no. Lo que está claro es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos una elección y tenemos que elegir a Cristo todos los días. Y es aunque Dios es soberano y Dios puede elegir cosas, pero nosotros tenemos que decidir por Dios y tenemos que elegir el camino correcto. ¿Esto está claro? Pues luego creed en la teoría que queráis, pero esto tiene que quedar claro, ¿sí? Muy bien, y entramos en el capítulo 11. Vamos a empezar a leer. Dice así. Digo pues, vamos a ver qué ha pasado con Israel entonces. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte
y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hasta aquí. Y lo primero que tenemos que ver y tenemos que tener claro es esto. No es que Dios ha desechado a Israel, sino que el verdadero Israel, que es el que ha estado hablando Pablo, aquel que es de corazón, no simplemente de sangre, sigue siendo elegido por Dios. De hecho, el primer argumento que pone aquí Pablo es que no ha desechado a Israel, yo soy israelita. Es decir, Pablo mismo era israelita, por tanto, no es que Dios dijo, no, a partir de ahora los judíos ya no los quiero, no los quiero ver. A partir de ahora solo quiero argentinos. No, no fue así. Dios sigue amando a los judíos y sigue eligiendo. Y el segundo argumento es que, aunque es verdad que la gran mayoría del pueblo de Israel no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, y como en el tiempos de Elías, o sea, esto no era algo nuevo, no era algo que era la primera vez que pasaba. Ya ocurrió en tiempos de Elías que todo el pueblo de Israel en general estaban siguiendo Baal, a otros dioses. Y Elías tenía la sensación, dice, solo yo he quedado. Pero Dios le dijo, no, he reservado a 7.000 que no han doblado su rodilla ante los dioses. Por tanto, de igual forma, ahora, en tiempos de Pablo, hay un remanente del pueblo de Israel que sí ha entendido y sí ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador y que sigue siendo el pueblo elegido por Dios. ¿Se entiende esto? Así que no podemos pensar que ya no, pueblo judío ya no, sino que a través de Cristo sigue teniendo oportunidad de acercarse a Dios. Fijaos que es rotundo, no de ninguna manera, es decir, no están desechados. Un remanente presente en el versículo 5 dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fijaos esto es importante, por gracia. Es decir, no porque fueran mejores judíos que otros, sino que es por el mismo regalo que tenemos nosotros, que hemos recibido nosotros, igual ellos. Pero los apóstoles eran judíos. Jesús llegó primero a la casa de Israel. Muchos judíos creyeron en Jesús y la primera iglesia fue en Jerusalén. Por tanto, de ahí vuelve a nacer otra vez la salvación. Y vamos al 6. Y aquí empieza un argumento interesante. Dice, y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Esto se entiende? Es decir, esto es una frase rotunda. Si Dios ha elegido por gracia y somos salvos por gracia, no es por obras. No se puede una cosa y la otra. Si es por obras, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Sigue diciendo, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no sobra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? El que entendió, el que comprendió el plan de Dios y entendió que no se trata de hacer y por obras que yo voy a poder alcanzar el acercarme a Dios, sino que es por un regalo. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Tú y yo no lo merecíamos, pero Cristo nos amó, Cristo vino y Cristo pagó por nosotros. Y los que entendieron esto fueron elegidos, como en tiempos de Elías. Ya se acabó. Como en tiempos de Elías, había un remanente ahí que sí, que lo había entendido. Y los que no, es decir, los que no quisieron verlo, los que se enfocaron en las obras, los que endurecieron su corazón y dijeron, no, aquí toda la vida se ha hecho por obras y lo vamos a hacer por obras. Aquí la ley dice que y se encabezonaron con hacerlo por obras y alcanzar aquello que no se podía, porque por obras ninguno había conseguido cumplir toda la ley. Y pasó un poquito como con Faraón. ¿Os acordáis de Faraón? Faraón endureció su corazón, Faraón no quiso y al final Dios endureció el corazón de Faraón. Pues igual con el pueblo de Israel. Al final dice, endureció su corazón de forma que viendo no veían y escuchando no oían.
No entendieron. Ahora el Evangelio es tan sencillo y sin embargo ya no son capaces de comprenderlo. Mira que hay tantas promesas, tantas profecías que se cumplen en Jesús y no lo ven. No lo pueden ver. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Y qué podemos aprender de esto para nosotros? Porque está hablando de Israel. Pero tenemos que darnos cuenta que algo que era bueno, es decir, la ley, algo que era bueno, la tradición, o sea, la historia que habían tenido con Dios, algo que era bueno, que era una pasión por cumplir aquello que estaba escrito, de repente vino a ser tropiezo para ellos. Es decir, algo que molestaba para que entendieran que era algo por gracia, lo que Dios había querido hacer. Y esto a nosotros también nos puede pasar. Hay veces que nosotros la doctrina, es decir, el saber tanto de la Biblia, hay gente que se centra tanto en lo que dice la letra, y es importante porque es palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios, la letra mata. Entonces también hay que leer esa parte. Pero el Espíritu vivifica. Por tanto, a veces nos centramos tanto y somos tan doctos en la ley y en la doctrina que al final llega a ser tropiezo para nuestras vidas porque no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo por gracia, porque Él quiere hacerlo, por su misericordia. Amén, gloria a Dios. Gracias. La experiencia, ¿no? Lo que Dios ha hecho conmigo en el pasado, lo que yo he tenido que hacer para acercarme a Dios y no permitimos que sea de otra manera, nos encabezonamos. Y tenemos que aprender del pueblo de Israel. Los errores de ellos nos tienen que servir de advertencia. De hecho, Pablo nos lo dirá luego. Cuidado, porque si ellos, que fueron el pueblo elegido por Dios, al final fracasaron por encabezonarse en lo que no era, nosotros no creemos que vamos a ser mejores. Si hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado también. Por tanto, tenemos que tener cuidado, es una alerta, que ni la doctrina, ni la experiencia, ni el ministerio, a veces no, el servicio a Dios, no tienen que tapar o ser una piedra para lo importante. Es decir, reconocer que es una dependencia de Dios. Por gracia somos salvos. Que nada es más importante que la comunión con Dios. Que esa misericordia y ese amor que hemos recibido, poder darlo. Y todo lo demás es bueno, pero no podemos perder el enfoque y llegar a pensar que es por obras. Ahí hemos fallado. O poder empezar a poner una especie de meritocracia en Dios. Y esto tenemos que quitarlo y al mismo tiempo hay que entenderlo. Y voy a ver si me soy capaz de explicarlo. Es importante ser responsable y es importante mostrar frutos para servir en la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas y porque Dios merece lo mejor. Es decir, yo quiero servir en la iglesia, por tanto tengo que demostrar con mis obras, es decir, con mi testimonio, que soy apto para poder estar aquí delante. De hecho, por ejemplo, si yo tengo que estar aquí, dice la Biblia que yo tengo que ser irreprensible. Está que complicado, ¿no? Es decir, no puede haber nada grave en mi vida, nada que me pudierais señalar y decir, él no es capaz, no es apto para estar ahí. Porque sí, no sé si va a aguantar, o si no ya está rota. Bueno, gracias. ¿Me explico? Es necesario. Ahora, ¿es necesario esto para yo acercarme a Dios? No. Porque es por gracia. Así que hay muchas veces que nos choca esto. No entendemos que las personas tienen la libertad de acercarse a Dios y que Dios puede abrazar, Dios puede levantar, Dios puede bendecir, Dios puede hacer. Y a veces esa meritocracia que usamos en la iglesia, queremos aplicar en la vida de la gente personal y no funciona así. Y el hecho de que sea en la iglesia no se trata tampoco por méritos, sino que obviamente uno tiene que ser responsable y tiene que demostrar testimonio. Si no, al final aquí, pues, cualquiera puede venir y hacer, ¿no? Y qué mal testimonio cuando alguien predica la palabra y luego no la vive. Es un mal testimonio. No sé si me he llegado a entender o le doy una vuelta más. Pero no podemos ir juzgando a la gente por méritos. Dios no funciona así. Si yo estoy aquí hoy, no es por méritos, os lo aseguro. Hay por ahí cientos de miles mejores que yo en muchas cosas. Es por pura gracia de Dios, es porque Dios me sostuvo cuando yo no era capaz de hacerlo. Es porque Dios me perdonó cuando yo me desvié.
Cuando yo estaba en horas bajas, fue Dios el que tuvo misericordia de mí y me sostuvo. Si no hubiese sido por esos momentos que Dios tuvo esa misericordia, esa gracia, yo no estaría aquí hoy. Ni ninguno de vosotros, por si hay. Ahora, luego yo tengo que obrar y tengo que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y yo tengo que trabajar y tengo que hacer aquello para lo que Dios me llama. Pero esto no es por mérito que yo soy salvo. Yo estoy aquí por pura gracia de Dios. ¿Se entiende? Amén. Vamos a seguir leyendo. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbienles la espalda para siempre. Y sigue hablando del mismo concepto. Es decir, aquello que era algo bueno, el convite, es decir, el pueblo elegido por Dios, la ley, la manifestación del poder, de repente pasó a ser tropezadero, porque ellos querían que fuera de esa manera y no fue como ellos esperaban. Sigue diciendo el 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Y aquí lo que está hablando es, si gracias, y vamos a decirlo así, gracias a que Israel no entendió y no aceptó a Cristo, no reconoció al Mesías, esto ha abierto el camino para que todos ahora ya no es por ser de Israel, ahora todos nosotros tenemos acceso a la gracia. El mayor regalo que hemos recibido viene a través de que Israel no aceptó, no comprendió, no fue capaz de cumplir la ley ni de recibir lo que Dios tenía para ellos, y entonces ahora se ha extendido a todos nosotros. Y está diciendo, si por un error de Israel, por lo más bajo, nosotros hemos sido bendecidos, ¿cuánto más cuando haya restauración de Israel? ¿Cuánto más cuando vuelva a levantarse, cuando Dios cumple el propósito que tiene para ellos? Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. O sea, decía, ¿a vosotros? ¿Hay algún israelita aquí? Pues a todos vosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Aquí Pablo está diciendo, yo quiero que aún los de Israel crean, y si a través de ver que gentiles que ni buscaban a Dios ni cumplían la ley ahora pueden disfrutar de esa conexión con Dios, a ver si alguien le pica el gusanillo y dice, ¿por qué yo no? Que soy de Israel, ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a quedarme yo fuera? Intentando vivir unos ritos sin profundidad, sin conexión, sin comunión con Dios, cuando estos que no estaban, ahora están disfrutando de la presencia de Dios. Y a ver si puede provocar a celos. Y los de Israel dicen, yo también quiero. Y empiezan a buscar a través de Cristo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ahí me he ido al 17. Sí, lo he dicho bien, vale. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Está volviendo a decir el concepto anterior. Y dice el 16. Si las primicias son santas, también lo que es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Voy a ver si soy capaz de explicar esto. Aquí está hablando lo siguiente. Si nosotros que éramos un olivo silvestre, es decir, que no pertenecíamos a el olivo, el original, porque Dios eligió al pueblo de Israel porque quiso, como ya vimos, y se reveló a ellos, y les dio su ley. Y es a través de la fe de Abraham, de los patriarcas y todo, que llega a Cristo. Y nosotros estábamos fuera de todo esto. Y si Dios, en su plan, ha tenido que desgajar algunas ramas y nos ha injertado, es decir, nos ha puesto como su pueblo a través de la fe en Cristo Jesús, no podemos ahora jactarnos ni mirar por encima, ni incluso creernos superiores a aquellos que ya no están en el árbol, que han sido desgajados, pensando, ahora yo sí, mira, te quitó para que yo entrara. O ahora yo sí que soy el bueno, tú fallaste y ahora estoy yo.
Esto al final habla de una actitud hacia Israel. Y mira, en la iglesia actual hay dos vertientes. Aquellos que no quieren saber nada de Israel y que casi los desechan, han sido un pueblo desechado por Dios y ya nada. Y aquellos que siguen respetando que es el pueblo elegido por Dios, siguen orando, siguen teniéndolo casi como en importancia, ¿no? Como algo importante. Y lo que sí que tenemos que entender es que no podemos ni hablar mal, ni desechar, ni burlarnos, ni pensar que ahora nosotros somos mejores que ellos. Esto, desde luego, no es nada bíblico. Y vamos a ver cómo hay un plan de Dios en la restauración de Israel futura. El concepto del 18, cuando dice, si te jactas, que sepas que es la raíz la que te sostiene a ti, qué importante es esto. Y voy a poner un ejemplo muy visual. Cuando tú vas al árbol, ¿qué es lo que más te llama la atención de un árbol? La fruta, las ramas, las hojas, las flores, ¿no? Según qué tipo de árbol. Y claro, cuando tú lo ves, ¿dónde está eso? En las ramas. Y esto tenemos que tener muy consciente que nosotros somos ramas. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acerca a tu vida y empieza a decir, mira qué bonito eres, o qué bonita eres, qué buen fruto das, qué flor más bonita, qué verde eres, no sé si se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Van y elogian el buen fruto que estás dando, la vida que llevas, los dones que tienes, los regalos que tienes, etc. ¿Qué ocurriría si la rama dijera, ¡buah! Yo ya vuelo sola? ¿No? ¿Qué pasaría con esa rama si de repente hace y se va? Se seca. No tiene nada por sí misma. Y qué importante es reconocer cuando llega esa jactancia, ese orgullo de mirarse a uno mismo como rama y decir, qué potente, ¿no? Es la raíz la que te sustenta. Tú y yo solamente tenemos el verde que tenemos, la flor que tenemos y el fruto que tenemos porque la raíz nos sustenta. Si no, no podríamos hacer nada. Y decía Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué importante es recordar esto. Cuando llegue la jactancia, cuando llegue el orgullo, recordar que es la raíz la que nos sostiene a nosotros mismos. Es la raíz. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí está diciendo, estos que fueron quitados fue por su incredulidad, porque no quisieron creer. Y tú estás ahí porque crees. Así que no te jactes ni te creas superior, sino ten cuidado de no dejar de creer. De que no de repente otras cosas empiecen a tomar más importancia que tu fe. Si tú estás en pie por tu fe, cuida tu fe. Porque es lo que te sostiene, lo que te mantiene en el árbol. Y un concepto importante. Aquí no está hablando de que el peligro de cuidado que si fallas te van a arrancar. O sea, no se trata de tener miedo de que Dios en cualquier momento te haga así y ya está. Pero habla del orgullo, es decir, no te jactes, no te consideres autosuficiente, no creas que eres mejor que nadie. Tú puedes estar seguro, el árbol el que te sostiene es Cristo, nadie te puede quitar de ahí. Salvo que tú decidas decir, bueno, pues yo voy a creerme que yo vuelo solo, ¿no? Me voy del árbol. Pero si tú estás en Cristo, tú no tienes que temer nada. No es que, a ver si cuidado, a ver si de repente tengo un día malo, no creo bien y me cortan. No se trata de eso. Tú estás seguro en el árbol, pero cuida tu fe, porque es lo que te mantiene aferrado al árbol. Así que los judíos no fueron separados por ser judíos, igual que los gentiles. No fueron incorporados por ser mejores que los judíos. La cuestión decisiva aquí era la fe, lo que agrada a Dios. Es la fe. Por eso Pablo ordena esto. No te ensoberbezcas, sino teme. Sigue diciendo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera,
tú también serás cortado. Y eso es una advertencia real. Y yo digo, no se trata de tener miedo, pero es una advertencia real. Es decir, si estos del pueblo de Israel, que se encabezonaron en hacerlo a su manera, por obras, que no tuvieron fe y que insistieron, tenían un pacto y una promesa y fueron cortados. Esto es una advertencia para nosotros. Nosotros no vamos a ser diferentes. Si nosotros, en vez de reconocer que es por fe y por gracia en Cristo, y en vez de cuidar esa fe y estar aferrados a Él, nos enorgullecemos y queremos hacerlo a nuestra manera y nos encabezonamos y nos volvemos religiosos no sé cómo llamarlo, nos enfocamos en hacerlo de otra forma que no es a través de la gracia y la fe en Cristo, nadie nos está diciendo aquí que nosotros vamos a ser diferentes. El resultado va a ser el mismo. Si Dios cortó las ramas originales, nos puede cortar a nosotros, las ramas infectadas. Esto no decís amén, está bien, ¿eh? Nadie quiere ser cortado. Así que dice, mira pues la bondad de Dios, por eso la alabamos y por eso tenemos que agradecerle. Gracias, Señor, porque si estamos aquí, porque tú has permitido que seamos injertados en el árbol. Pero al mismo tiempo recordemos que eres un Dios severo y que no va a dejar que vivamos tampoco, vale, cada uno como quiera. Es por la fe en Cristo y por esa vida de gracia en Él. Si no, igual que le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Es decir, aquí se trata de fe. Si alguien de repente del pueblo de Israel, o el pueblo de Israel en general, llega a creer otra vez en Cristo, vuelven a ser injertados. Es lo que le permite estar en el árbol. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hasta aquí está claro el concepto de todo lo que hemos hablado. Yo sé que esto es un poquito más farragoso, os aseguro que a partir del capítulo 12 la cosa va más fluida. ¿Ven? Ya hablamos de deberes cristianos y otras cosas más. Pero el concepto se entiende, ¿sí? Muy bien. Vamos a partir del 25. Habla de la restauración de Israel. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hasta aquí. Y dice que esto es un misterio. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a suceder ni cómo Dios lo ha planeado exactamente. Pero hay un endurecimiento en parte del pueblo de Israel como pueblo. Hay judíos que creen y hay otros que no. Pero como pueblo en general, no reconocen a Jesús como el Mesías, como el que estaban esperando. Y esto ahora es nuestro momento. Tenemos la oportunidad los gentiles ahora de entrar en esta salvación, en este pacto, este nuevo pacto. Y dice, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, dice, y luego todo Israel será salvo. Y esto de todo Israel, podemos debatir, hay varias versiones, o sea, varias formas de entender esta frase. Algunos dicen que este todo Israel habla de la iglesia, es decir, todo Israel como iglesia, y argumentan, bueno, Pablo está diciendo que los verdaderos israelitas son los que creen en Cristo. Pero es cierto que en este capítulo está hablando de Israel como pueblo, todo el tiempo está diciendo, tienen endurecimiento en parte, ellos no reconocieron, o sea, al final está hablando del pueblo de Israel en sí. Algunos dicen que todo Israel significa todos los judíos de todos los tiempos, tampoco está hablando de esto. Porque al final la salvación no es por sangre, y esto lo explica muy bien, es por creer en Cristo. Así que, ¿cuál es lo que yo entiendo que es lo más correcto? Aquí está hablando que llegará un momento donde Israel reconocerá como nación que Cristo es el Mesías que estaban esperando. Y la salvación será por medio de la fe en Cristo, no hay otro camino, no es que hay una manera para ellos, otra manera para nosotros. Pero en general, como pueblo, como nación, no significa cada judío, cada uno personalmente, imagino que habrá alguno que no querrá, pero como nación,
entenderán que Cristo era el Mesías que estaban esperando. Así que tendrán otra vez, serán otra vez injertados al olivo y tendrán salvación por medio de Cristo. Así que Pablo contempla una futura obra extraordinaria de Dios por la cual una gran parte del pueblo de Israel reconocerá a Jesús como el Mesías. Quizás por el hecho de verlo, no lo sé, porque cuando venga en su segunda venida vendrá como ellos esperan, ¿sabes? Como caballo blanco y a gobernar. Así que ahí no les quedará ninguna duda. Vamos a seguir. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, y así en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Siglo 28. Así que desde la perspectiva del Evangelio, y explico este texto que es un poquito más complicado, muchos israelitas se encuentran en una posición de oposición, es decir, ahora mismo, si tú hablas con un judío que sea practicante, te va a decir que Cristo no es el Mesías y va a entrar en oposición contigo, porque ellos no creen que Cristo sea el Mesías esperado. Pero desde la perspectiva de la elección, es decir, el propósito de Dios, ellos son amados y tenemos que amarlos, porque gracias a la elección que hizo Dios con Israel y gracias a lo que hizo por medio de ese pueblo, vino Cristo a nosotros y hay promesas que se cumplirán en ellos. Por tanto, no son nuestros enemigos, sino son amados de Dios y por tanto nosotros también tenemos que amarlos. Voy a acabar. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios no cambia de opinión. Lo que Dios se propuso hacer con ellos, lo va a hacer. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y esto viene a decir, si porque ellos no han sido capaces de cumplir la ley, Dios ha establecido un plan por gracia, y nosotros somos salvos por misericordia, ahora ellos han sido desobedientes, pero esa misericordia que nos ha alcanzado a nosotros está disponible para ellos también. Por tanto, ahora ellos van a entrar a Dios por medio de la misma misericordia que hemos entrado nosotros. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y me encanta cómo termina a partir del versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y paro ahí aposta. Aquí está diciendo, mira, todo no lo vas a entender. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Es imposible, es insondable. O sea, no podemos comprender todo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo ha sido el plan de salvación? Esta mañana hablaba con alguien y me decía, ¿y cómo se entiende? Y me hacía una pregunta. Es que todo no lo vamos a entender. No podemos comprender cómo actúa Dios en toda su plenitud. Desde el punto de vista de que Dios está fuera del tiempo y el espacio. ¿Te has parado a pensar esto? Ni el multiverso de Marvel es tan complejo. O sea, Dios está fuera. Entonces, Él ve el pasado, el presente y el futuro desde fuera del tiempo. Él está aquí, pero no está aquí. Porque Él no está en el espacio. No está solo aquí, Él está. No sé si entiende. Por tanto, cuando no podemos comprender esto, no podemos entender cómo Dios lo va a hacer, por qué, cómo que lo ha hecho así. Hay cosas que nos han sido reveladas y otras las entenderemos después. Pero no podemos altercar contra Dios. Es así, será ya, ¿por qué lo has hecho de esta manera? Qué profundo es Dios. Y me encanta cómo termina, porque esto es lo importante. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo importante, que el centro de todo es Dios. Y Él es para su gloria y que estamos aquí y tenemos que darle gloria a Él.
Si tú y yo podemos estar aquí y podemos ser salvos, es por Él. Para Él. Si podemos hacer algo en esta vida que tenga perspectiva eterna, que tenga importancia real, es por Él y para Él. Y cuando tenemos claro esto, todo lo que es humano desaparece. Todo afán, todo orgullo, toda vanagloria, todo ego, toda rencilla, todo desaparece. Cuando tú eres consciente que tu vida, tu propósito, todo lo que tú haces es por Él y para Él. Cuando tú vas a trabajar es por Él y para Él. Yo voy por dinero. Y alguno dice, yo voy por dinero, ¿no? Pero todo en esta vida, por eso dice la Biblia que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Si tú tienes claro que tu vida le pertenece a Él, por Él y para Él, esto cambia completamente tu estilo de vida, tu forma de entender las cosas, cómo tú actúas, cómo tú recibes las circunstancias, cómo ves tus relaciones personales, cómo ves tu servicio en la iglesia, cómo ves tus sueños, tu futuro. Todo lo ves diferente cuando tú entiendes que le perteneces a Él y es por Él y para Él. Amén. Vamos a hablar, que acabo ya. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque cuando nos ponemos a escudriñarla hay tanto que no podemos alcanzar. Pero gracias, Señor, porque podemos percibir y vislumbrar una parte de tu gran, inmensa sabiduría, Señor. Gracias por ese plan tan perfecto que nos permite hoy estar aquí. Gracias por ese plan de salvación que tú tenías diseñado desde antes de la caída del hombre. Gracias por ese amor tan grande que te llevó a estar dispuesto a entregar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por hacerte hombre y siervo por nosotros. Y quizás no entenderemos todas las cosas, pero queremos amarte con esa fe pura, sencilla, y queremos también empezar a entender el propósito que tú tienes en tu palabra para nuestras vidas, para la iglesia, para estos tiempos. Queremos comprender cuál es tu perfecta voluntad para nosotros, a saber diferenciar aquellas cosas de las que no tenemos que darle vueltas, ni tenemos por qué comprenderlas, porque las entenderemos después, en aquellas que sí que tenemos que comprender y aplicar hoy en nuestra vida. Y te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a recibir esta advertencia que tenemos en este texto y comprender que tenemos que cuidarnos de estar en el olivo, de cuidar nuestra fe, de no mirar por encima de nadie y que se convierta en tropiezo aquello que tú nos has dado como bendición, que es tu palabra, tu conocimiento, tus dones, tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a recordar siempre que dependemos de ti, oh Dios. Y ahora en especial también queremos orar por el pueblo de Israel. Señor, te pedimos que tú abras sus ojos, que ellos puedan reconocerte como su Señor y Salvador, que tú puedas restaurar a tu pueblo, que puedan ser otra vez injertados al olivo, para que por medio de la fe en Cristo puedan disfrutar de todas tus bendiciones, de todas tus promesas que tú ya les hiciste y que cumplirás en Cristo. Gracias, oh Dios. Te doy gracias por los que estamos aquí. Te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos. Tú mira su necesidad individual y te pido que tú obres con poder, que haya testimonios de cómo tu palabra es viva y eficaz y que podamos vivir esa vida en abundancia a la que tú nos llamas. En nombre de Jesús. Amén. Amén.